Promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros turbo, amplio espacio con 3 filas de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L desde $24,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. Cada día Ecuador pierde $10 millones producto de la corrupción. Esto equivale a construir 3 escuelas públicas o 2 centros de salud tipo C. Me pregunto, ¿qué queremos para nuestro país? El Consejo de la Judicatura se pone de nuestro lado. En 2022, Ecuador contará con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. 350 abogados ya pasaron a la fase de méritos y hoy concursan por ser uno de los 14 jueces anticorrupción que deberán cambiar el destino de este país. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. Con Banco Guayaquil, todos los días puedes ganar smartphones o tablets. Por cada $50 que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente, puedes ser uno de los ganadores diarios. Si creas un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Y si no tienes cuenta en Banco Guayaquil, ábrela hoy y comienza a ahorrar para participar. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2022. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete, 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo. Lo hemos invitado para hablar algunos temas de interés en la coyuntura, la situación de la justicia, a sabiendas de que el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo disciplinario, pero hay algunos hechos. Además, hablar del juicio político que está en marcha y que ha sido cuestionado por el entorno de este juicio. El propio presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Fernando Villavicencio, ha sido muy categórico al deslegitimar públicamente en la comisión a los testigos de cargo, jueces que forman parte de esa herencia nefasta del correísmo. Cuando se tomó la justicia, estos jueces testigos de cargo de un juicio político. Pero más allá de eso, los miembros del Consejo de la Judicatura se defienden, deberán defenderse en el debido proceso en la Asamblea Nacional. Pero quisiera empezar por un hecho que ha causado estupor durante las últimas horas, uno más dirían algunos, respecto de la actuación de ciertos jueces. Cierto es que no se puede generalizar, pero la actuación de ciertos jueces daña la imagen de la administración de justicia en el Ecuador, la necesidad de una seguridad jurídica. Y este es el caso que también anoche ya vimos un comunicado de inmediato del Consejo de la Judicatura respecto de la actuación del juez Vani Rubén Molina Barrezueta de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Portoviejo, quien emitió una resolución concediendo un habeas corpus a favor del ciudadano Cristian Eduardo Araujo Salgado y curiosamente, en el acto la hizo extensiva a favor de los ciudadanos Jorge Glass Espinel y Daniel Salcedo Bonilla, que están en la cárcel, sentenciados en el debido proceso, con derecho a la defensa, y que no atinan a meter mano en la justicia para beneficiarse de estas garantías constitucionales, pero de una manera irregular, porque este juez les concede, les menciona, sin que hayan presentado la acción. Es decir, ¿en qué país estamos con la actuación en casuística de estos jueces? Todo esto apareció repentinamente en el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano. No se convocó ni al procurador del Estado ni al SNAI, al servicio penitenciario. No pudieron participar, por tanto, en la audiencia. Se añade otra irregularidad.
se suma que ya existe otro habeas corpus que está siendo sustanciado en apelación ante la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha por las mismas causas respecto del ciudadano Jorge Glass, el sentenciado por corrupción, por lo que la competencia para resolver esta situación ya tiene otros jueces. El gobierno ha sido categórico, ya dijo en un comunicado que no tomará ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico. Pero este pronunciamiento del Consejo Nacional de la Judicatura da cuenta que este juez habría actuado sin jurisdicción en el habeas corpus concedido a los ciudadanos Jorge Glass y Daniel Salcedo, ya que pesa en contra del mencionado juzgador un auto de llamamiento a juicio. Señor presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, bienvenido. ¿Qué ha pasado? Vamos en casuística con este juez que daña la imagen de la Administración de Justicia. Muy buen día. Buenos días, licenciado Miguel Rivadeneira, un gusto estar en EXA en esta mañana. Bueno, yo he señalado en varias ocasiones que son las decisiones judiciales, vale decir, dentro del ámbito jurisdiccional de ciertos jueces, los que empañan, los que dañan la imagen de la Administración de Justicia. Esa responsabilidad tienen los jueces y yo quiero señalar aquí categóricamente, este tipo de jueces son el producto de los concursos llevados a cabo desde la época del ingeniero Paulo Rodríguez y del señor doctor Gustavo Yalc. Eso es lo que tenemos, he señalado yo, más de 2,000 jueces fueron designados en aquella época y como bien señala Miguel, ese es el número, no podemos generalizar, pero tenemos casos como los jueces de Manglar Alto, el juez de Guayaquil Moreira, ahora este caso del juez Molina y una serie de decisiones judiciales que justamente cuando estamos en el proceso de juicio político deslegitiman y dañan más la imagen de la función judicial. El Consejo de la Judicatura, como siempre, y así lo ha sacado en el comunicado, actuará con firmeza y con toda la rigurosidad de la ley. Este juez Molina, la tarde de ayer supimos de su actuación y en la noche el director general, que es el representante legal del Consejo de la Judicatura, ha presentado la denuncia por usurpación de funciones contra este juez, dado que el día viernes fue objeto de un auto de llamamiento a juicio, por tanto no tenía jurisdicción y en la tarde esta decisión en ese habeas corpus la hizo sin tener jurisdicción, usurpando o simulando ser un servidor público, en este caso un juez. Está denunciado, ha pedido pues el director general los actos y las diligencias que corresponden y nosotros en las próximas horas esperamos anunciar al país esos resultados. Este tipo de jueces que decía hace daño a la Administración de Justicia están haciendo casi lo que les da la gana. Aquí se ha aplicado el artículo 153, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala que la jurisdicción de la jueza o del juez se suspende por haberse dictado auto de llamamiento a juicio penal en su contra. ¿Eso es lo que han hecho? Eso es lo que ocurrió en la mañana del viernes 5, al mediodía, a las 12:10, fue dictado un auto de llamamiento a juicio por delito de prevaricato denunciado por el propio Consejo de la Judicatura contra este juez Molina. A pesar de aquello de que a las 12:10 ya no tenía jurisdicción, en la tarde, creo que a las 16 horas, dicta este habeas corpus beneficiando a los ciudadanos que usted ha señalado. ¿Y cómo se puede entender, doctor Murillo, que tramita este habeas corpus a favor del ciudadano Cristian Eduardo Araujo Salgado y como se diría comúnmente como yapa, como agregado, les incluye a estos ciudadanos que ni siquiera han presentado una acción, el señor Glass y el señor Salcedo? Es desde todo punto de vista una aberración jurídica lo que ha cometido este señor. Primero, sin jurisdicción, y segundo, en un habeas corpus de un ciudadano X, no tengo el nombre, agrega, le
intervienen dos ciudadanos cuando el tema de habeas corpus es personalísimo de cada uno. La figura que invocan no tiene cabida en este tipo de acciones constitucionales que son personalísimas por la supuesta o real violación de derechos o garantías penitenciarias o derechos constitucionales para poder solicitar el habeas corpus. Esto es, como repito, una aberración jurídica, y ese es el escenario, eso es lo que se viene. El país tiene que comprender que el juicio político al Consejo de la Judicatura es un mero pretexto. Aquí lo que se trata, y debo decirlo de manera categórica, ya intentaron con la Comisión de la Verdad, ya intentaron en su momento con tomarse el Consejo de la Judicatura en el año 2021, hoy van por el proceso de juicio político para tomarse la administración de justicia y que este tipo de jueces estén garantizados para que hagan de la administración de justicia lo que les da la gana. El Consejo de la Judicatura, hasta el último día que esté en funciones, actuará de manera firme, rigurosa, sin duda respetando el debido proceso, porque no podemos permitir que regresen por una decisión inmotivada o inapropiada. Nosotros nos encargaremos de que las decisiones disciplinarias que tomemos sean fundamentadas a fin de que no puedan regresar, y paralelamente la Fiscalía General del Estado está actuando y tiene que seguir adelante cuando cometen o incursionan en delitos como es en este caso que hemos denunciado ya a través del director general como Consejo de la Judicatura. Vamos a hablar del juicio político, tema que lleva a cabo esta asamblea cuestionada con esta mayoría legislativa que solo busca beneficio del grupo o personal. Pero volviendo a este juez de garantías penitenciarias, Bani Rubén Molina Barrezueta, ¿qué sanción se le podría imponer para que no quede también en impunidad luego de esta actuación, como bien ha señalado usted, al margen, cuando ya tenía un proceso, un llamamiento a juicio, el juez sigue haciendo lo que le da la gana? ¿Qué se puede hacer contra este juez legalmente? En este momento el juez ha sido denunciado por el director general del Consejo de la Judicatura por el presunto delito de usurpación de funciones, que está sancionado con pena de 1 a 3 años. La Fiscalía General seguirá en la investigación. Nosotros, el director general, ha solicitado las diligencias pertinentes a fin de que se hagan efectivas las medidas de aprehensión y de cautelares adicionales, porque esto no va a quedar así. El Consejo de la Judicatura, a través del órgano, en este caso el director general, que es el representante, actuará sin perjuicio de la potestad disciplinaria y sin perjuicio de la acción penal que está en curso. Este tipo de servidores que, repito, hacen de la función judicial o tratan de dañar la imagen de la función judicial, no quedarán impunes. Tendremos que aplicar todo el peso de la ley en las vías administrativas y penales, como lo hemos hecho. Este juez ya está denunciado por nosotros por el delito de prevaricato, y en ese proceso penal es que se le dictó auto de llamamiento a juicio. Por tanto, no tenía jurisdicción, no podía actuar. Lo que ha hecho es una barbaridad jurídica y que tendrá consecuencias de orden penal. Doctor Murillo, quisiera plantearle en casuística otro hecho último. Un juez de Yaguachi que ordenó que la asamblea de inmediato posesione al elegido fallidamente por el Consejo de Participación Ciudadana al superintendente de bancos, y este juez también, contra el ordenamiento jurídico, se va por encima de una sentencia de una jueza que declaró la nulidad del proceso de selección de esta autoridad. Pero este mismo juez, que con medidas cautelares se va contra una sentencia, algo inadmisible, se retracta y deja sin efecto su dictamen. Entonces uno se pregunta, ¿esto es juego lo que hace este tipo de jueces en casuística, en específico? ¿Se abrirá algún expediente? ¿Se hará algo contra este juez de Yaguachi que al retractarse reconoce el error al acoger medidas cautelares por encima de una sentencia? ¿Se va a analizar este caso también?
Y hay que tener claro lo siguiente. Si una persona es juez, se entiende que pasó un proceso de selección, que tuvo que rendir pruebas de conocimiento teórico y práctico y que tiene una formación académica de la profesión de abogado que le permite diferenciar plenamente lo que es de su competencia, lo que debe y procede en derecho, sobre lo que tiene que decidir y las reglas claras de lo que son los procesos, en este caso de garantías jurisdiccionales, y es inaceptable, es de todas formas de que se le vea una actuación absolutamente incomprensible, impresentable, que ya habiendo lo que usted acaba de señalar, asuma una competencia, tome una decisión, luego la revoque. Este es el problema que yo estoy viendo, que es una forma con estas actuaciones de desprestigiar a la función judicial y particularmente al Consejo de la Judicatura, a los vocales que estamos justamente en proceso de llamado a juicio político, es decir, desarrollándose. Nosotros actuaremos conforme a las nuestras competencias en el ámbito disciplinario y lo que corresponda en los otros ámbitos. No descansaremos. Este tipo de actuaciones que incurren en infracciones tienen que ser procesadas y sancionadas. Consecuentemente se analizaría la actuación del juez, no tanto, porque usted ha sido claro, no tanto en los dictámenes que procede, salvo que haya entre las tres causales un error inexcusable, la actuación de este juez, al igual que otros. Sin duda, dentro del ámbito de nuestras competencias, nosotros asumiremos y ejecutaremos lo que nos corresponde siempre, y esto sí reitero, respetando el debido proceso, porque en ocasiones hemos sentido la presión de que de un día a otro tenemos que tomar decisiones, pero no es así. Existe un procedimiento, ese procedimiento lo respetamos y llegado el momento tomamos la decisión de sancionar, si es el caso, con destitución, y si fuese el caso, porque tampoco nosotros somos unas personas que podemos establecer un instrumento de persecución a la facultad disciplinaria, si es el caso, cuando ha ocurrido, ratificamos inocencia. Y en los casos que hay que sancionar, sancionamos con la mayor rigurosidad. Que no le quepa esa duda a la ciudadanía, tenemos que seguir nosotros en ejercicio de nuestras potestades, cumpliendo lo que nos corresponde. Vamos al juicio político que está en marcha y tenemos que señalar que el presidente de la Comisión de Fiscalización ha sido absolutamente categórico en las comparecencias de este centenar de testigos de cargo, muchos de ellos deslegitimados que ya fueron jueces en los procesos, como decía usted, doctor Murillo, desde la época del Consejo de la Judicatura Transitorio, que tristemente presidiera un ingeniero, el ingeniero Pablo Rodríguez, luego en la época del exsecretario personal del prófugo en Bélgica, el doctor Gustavo Jalk. Revisábamos las hojas de vida de estos testigos, la mayoría jueces impresentables, cuestionados, que salieron de la justicia. ¿Cómo entender este proceder de la Asamblea Nacional para poner a estos testigos que deslegitima un proceso de juicio político? Es realmente sorprendente que se nos llame a juicio político por los resultados de la evaluación a la Corte Nacional de Justicia, que dio como resultado que los jueces que hoy se presentan, ex jueces que hoy se presentan de testigos, fueron los que no superaron la evaluación, no fueron capaces de superar los 80 puntos sobre 100 que el reglamento de la evaluación lo estableció. Lo impresentable de esto es que en el proceso de evaluación se les entregó una sentencia de su autoría para que la ratifiquen y la verifiquen que es de su autoría, y en 30 minutos recuerden el análisis que hicieron al momento de dictar esa sentencia, y posteriormente en 45 minutos defiendan su posición jurídica frente al tema ante un tribunal de evaluación. Eso es lo que ocurrió para establecer la calificación práctica. Existen los videos de las comparecencias y la ciudadanía puede saber y ver
cómo se desempeñaron en el proceso de evaluación y por qué no alcanzaron los 80 puntos y fueron removidos. Hoy se presentan como testigos de los interpelantes. ¿Con qué fin? No entiendo el fin, si está evidente que no superaron la evaluación porque no tenían las competencias y las capacidades necesarias para ser jueces de casación del máximo de la máxima Corte de Justicia Ordinaria en el país, Corte de Casación. Eso es lo que ha ocurrido. Nosotros acudiremos a la Comisión de Fiscalización a hacer nuestra defensa y sin duda demostraremos ante el país que lo que hicimos, lo hicimos bien. Así lo ratificó la Corte Constitucional en su sentencia respecto a la inconstitucionalidad de nuestros reglamentos. Lo único que ha observado la Corte es la temporalidad, que tiene que ver con una interpretación de norma en aquella época que hicimos la evaluación nosotros y luego ya la interpretación que dio la Corte al emitir la sentencia de inconstitucionalidad. Quisiera citar en casuística estos famosos testigos, jueces, por ejemplo, de lo que revisábamos en la Comisión de Fiscalización, los jueces que fueran presentados por los acusadores, incluso uno de los acusadores que ya no está en la asamblea, un señor ex asambleísta que ni siquiera justificó la adquisición de un bien en Quito, en dinero en efectivo, más de $600,000, que ya no está en la asamblea. Ese asambleísta que fue uno de los actores de este juicio político. Pero revisábamos las comparecencias en la asamblea y quiénes son los que comparecen. Y quisiera citar en casuística el doctor Miguel Jurado Favara. Fue fiscal de Pichincha, estuvo a cargo de las investigaciones por la revuelta del 30S. Recuerdan esa persecución que hubo en esa época del correísmo. Manejó el caso de Francisco Endara, que fue condenado por aplaudir en una manifestación en contra de Correa el 30 de septiembre del 2010. Cambió el tipo de delito por el que se condena a Endara, acusándole de paralización de servicios públicos sin pruebas. Fue juez ponente en la audiencia de vinculación en el caso de Brecht, que se siguió en contra de Jorge Glass, y fue quien dictó prisión preventiva por presunto caso de asociación ilícita. Actuó en contra del pedido de habeas corpus de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez. Actuó en contra. Este es uno de los jueces que actuó así. Actuó como juez ponente del tribunal que juzgó a los agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón por el secuestro de Fernando Balda, y finalmente no quiso que se levante su sigilo bancario. El puntaje cuando ingresó a la función judicial fue de 96.25 y el puntaje de evaluación por el que no siguió como juez nacional fue de 56.89. Estos son, en casuística, los que están actuando en contra del Consejo de la Judicatura actual como testigos de cargo. Efectivamente, licenciado Miguel, aquí hay que señalar algo importante que lo tomo del artículo de Roberto Aguilar. Ciudadanos que fueron víctimas de la actuación de estos jueces. Ciudadanos, repito, que fueron víctimas de la actuación de estos jueces, como lo que usted acaba de mencionar. Caso de el señor Endara, caso de 30S, etcétera. Esos ciudadanos fueron víctimas de la actuación de estos ex jueces que hoy se presentan como testigos de cargo en contra del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Por la evaluación. ¿Y cuál es la acusación? Que no superaron la evaluación y tienen que salir, y que no asumieron su responsabilidad de estar a la altura de una evaluación rigurosa, eso sí, en la que se quedaron quienes merecen seguir siendo jueces y los que no salieron. 14 jueces y 7 conjueces no superaron la evaluación y fueron removidos. Y hoy se presentan, la mayoría de ellos, como testigos de cargo en contra del Consejo de la Judicatura. Bueno, y quisiera mencionar lo que consta en la Comisión de Fiscalización, estos ex jueces: Cintia María Guerrero, Rosa Beatriz Suárez Armijos, Julieta Soledispa, Luis Manaces Enríquez, María Rosa Merchán, Milko Benavides, Rosa Ulloa, Silvia Jimena Sánchez,
el ex juez Tinajero, Ana María Crespo, es decir, Espinosa Valdivieso, el ex juez Edgar Flores, citamos Miguel Jurado Favara, José Luis Román, y así todos estos testigos forman parte de ese grupo que fue designado durante el correísmo y que no logró pasar luego de la evaluación para continuar como juez nacional. Exactamente, aquí bien vale la pena recordar, esos jueces o esos profesionales llegaron a ser jueces a través de los concursos que los calificó el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por el señor doctor Julio César Trujillo, como concursos amaneados, direccionados, en las que unos eran los profesionales que ganaron limpiamente la postulación y el derecho a ser designados, pero fueron perjudicados y se designó a quienes tenían cercanía en ese momento, porque recordemos, por decir un caso, el juez Tinajero fue subdirector nacional de control disciplinario de la época del señor doctor Gustavo Yalg. Otros de los que usted ha nombrado fueron asesores y tenían conflicto de intereses para participar en esos concursos y fueron, sin duda, favorecidos, así lo ha dicho el informe del Consejo Transitorio del doctor Trujillo. Es por eso que la evaluación se hizo un imperativo, porque no olvidemos que todo esto se origina en la consulta popular de febrero del 2018, en el que se establece la necesidad de reinstitucionalizar el país y, entre otras, evaluar al Consejo de la Judicatura de aquella época y, si es del caso, cesarlo y nombrar un Consejo de la Judicatura transitorio inicialmente de Merlo y luego el definitivo de nosotros, con el exhorto de que se evalúe inmediatamente a los jueces y conjueces de la Corte Nacional. Eso hicimos, nos posesionamos el 29 de enero del 2019 y el 14 de febrero del 2019 ya expedimos el reglamento para la evaluación de la Corte Nacional de Justicia y lo concluimos en el año 2019. Recordamos de lo que ocurriera en aquella época con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por ese memorable hombre público honesto, a carta cabal, como fue el doctor Julio César Trujillo Vázquez. Como secuela de eso, quien se fue Gustavo Yalg. Así es. Y su equipo. Así es. Pero los jueces siguieron hasta que no fueron calificados y tuvieron que salir posteriormente. Naturalmente, todos los concursos y las elecciones de servidores, y en este caso de jueces, que hizo ese Consejo de la Judicatura, naturalmente se quedaron, porque vale la pena señalar aquí también a la ciudadanía. Los jueces fueron seleccionados y además nos dejaron un banco de elegibles por 6 años. De los 2,000 jueces que tenemos, más o menos, los 1,800, 1,900 fueron designados de aquella época y por aquel consejo. Nosotros, como Consejo de la Judicatura definitivo, lo que hemos hecho cuando hay vacantes es tomar del banco de elegibles, que por ley lo dejaron para 6 años. Es decir, lo que inicialmente se señaló, los jueces que actualmente están en la función judicial son producto de esos concursos. Estoy claro, no podemos generalizar, sin duda, jamás lo haremos, pero hay muestras evidentes como los que estamos hablando, el juez Molina que acabamos de señalar, los jueces de Manglar Alto, los jueces que han conmocionado al país con sus decisiones son productos de aquellos concursos. Y eso es lo que está en juego en el juicio político, la garantía para este tipo de jueces, o que existe un Consejo de la Judicatura que no le tiembla la mano en imponer las sanciones disciplinarias que corresponden o las denuncias penales, como cuando en este caso cometen o presuntamente cometen delitos, como es el caso del juez denunciado que hemos comentado esta mañana. En definitiva, este juicio político lo que pretenden, como ya lo hicieron, recordemos al país que hubo una consulta popular el 7 de mayo del 2011, en donde el entonces presidente, hoy prófugo en Bélgica, dijo al Ecuador y al mundo que le iba a meter mano a la justicia, y eso se consumó porque fue evidente estas acciones. Esos rezagos que subsisten en la administración de justicia, quiere esta mayoría legislativa proteger a estos jueces impresentables, doctor Murillo.
Sin duda, la aspiración es controlar la administración de justicia como se controlaba. Es decir, en otras palabras, y quisiera que la ciudadanía lo medite, es regresar a antes de febrero 4 del 2018. Antes de febrero 4 del 2018, la estructura de la metida de manos en la justicia estaba intacta. Es con la consulta popular, por decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano, que se conforma el Consejo de Participación Transitorio presidido por el doctor Trujillo, y en el ámbito de la justicia se evalúa y posteriormente se cesa al Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Yalc, y en adelante se designa al consejo definitivo que estamos nosotros ejerciendo y haciendo lo que tenemos que hacer, evaluar a esa corte como lo hicimos. Salieron, repito, 14 jueces y 7 conjueces que no fueron capaces de superar la evaluación, y posteriormente hicimos un concurso para llenar esas vacantes, un concurso riguroso, y luego hemos integrado las vacantes con jueces temporales que provienen de la carrera judicial y que tienen todos los méritos para, de conformidad con la ley, estar hoy por hoy en la Corte Nacional de Justicia como con jueces temporales, hasta tanto hagamos el concurso para llenar definitivamente esas vacantes. Para insistir y tomar conciencia, todos estos ex jueces y conjueces son los que han comparecido a la Comisión de Fiscalización para dar testimonio en contra del actual Consejo de la Judicatura. Exactamente, el llamamiento a juicio es por un supuesto incumplimiento de funciones del actual Consejo de la Judicatura. Supuesto incumplimiento cuando hicimos la evaluación, cumplimos con nuestra obligación de hacer la evaluación. Y claro, los que no superaron ahora se presentan como testigos de cargo de nuestra acusación. Yo no entiendo cómo le pueden querer sorprender al país con esa clase de testigos en contra del Consejo de la Judicatura, que precisamente hizo la evaluación y no fueron capaces de superar el puntaje de esa evaluación, y por ello fueron removidos. Esa es la realidad. Eso es lo que está ocurriendo, y en esa línea nos defenderemos ante la Asamblea, ante la Comisión primeramente. Fue una vergüenza, y allí está para registro histórico las preguntas que formulaba el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, a estos jueces, y les preguntaba: ¿usted fue el juez que hizo esto durante el correísmo? Unos no atinaban a qué responder, otros se volvieron mudos y otros respondieron a medias. Pero quisiera volver a este tema que ha escandalizado durante las últimas horas respecto de la actuación del juez de Portoviejo, Vani Rubén Molina Barrezueta, que dio curiosamente, sin pedir el habeas corpus, a Jorge Glass y Daniel Salcedo, la actuación del director general del Consejo de la Judicatura, doctor Murillo, que ha presentado la denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones de este juez, está en desarrollo. Está en desarrollo. La noche, creo que a la medianoche, se ha presentado la denuncia penal ante la fiscal provincial de Manabí, pidiendo diligencias urgentes a fin de poder tomar los procedimientos que corresponden ante la presunta, sin duda, evidencia de que pudo haber cometido el delito de usurpación de funciones. Estamos haciendo, obviamente el equipo jurídico de la Dirección General está haciendo su trabajo en coordinación con Fiscalía, con todos los elementos que corresponden en este tipo de acciones que no puedo adelantar más, pero estamos trabajando en el tema. Sabemos que están en esas investigaciones, en esas indagaciones, pero esto pudiera llegar a la detención de este mal juez. Sin duda, el director general ha solicitado en su denuncia la aprehensión del servidor. Bien, quisiera que nos hable también sobre un hecho importante, porque no todo es malo en el país, este concurso de jueces anticorrupción. ¿Cómo avanza con la dirección del Consejo de la Judicatura? Excelente esta oportunidad para señalar que el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana, los 53 postulantes que van quedando de 425, el día lunes, es decir, ayer, se presentaron 53 a la prueba práctica. Es decir, la prueba final de la etapa o de la fase de oposición.
pasó la prueba teórica, hoy están dando la prueba práctica, los resultados de esa prueba práctica serán notificados, hay la posibilidad de una recalificación y saldrán los que han superado o alcanzado el mínimo de 80 sobre 100. Esos que hayan superado pasarán a un curso de formación inicial calificado, igualmente 80 sobre 100. Y quienes pasen ese curso superando el 80 sobre 100 serán designados los mejores puntuados entre los 14 jueces que requiere esta unidad para juzgar delitos de crimen organizado y corrupción, 44 tipos penales. Estamos nosotros con todos los cuidados, con todo el esmero, con toda la objetividad, cuidando este proceso y que se está desarrollando sin novedades, sin inconvenientes, con la asistencia de la Unión Europea y de la Embajada Americana y la intervención y el apoyo de expertos, catedráticos, docentes, que son los que están confirmando los tribunales de evaluación de la prueba práctica que acabo de señalar. ¿Dentro de este proceso estaría para septiembre la definición de estos jueces? Tenemos la seguridad nosotros que a mediados de septiembre habrá concluido la fase de oposición y quedarán los mejores puntuados para pasar al curso de formación inicial que durará 52 días con capacitadores internacionales del más alto nivel. Repito, capacitadores internacionales y nacionales también, sin duda, del más alto nivel, que les ilustrarán y les formarán sobre temas de delitos de corrupción, crimen organizado, criminología y demás ciencias afines que tienen que tener un conocimiento permanente y una capacitación permanente estos futuros jueces Doctor de Murillo, esta unidad. ¿Ha habido alguna información respecto de lo que denunciara el mismo embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, respecto por un caso de los narcogenerales y por otro que también hubo jueces que se les retiró la visa? ¿Se ha conocido algo de qué jueces y en qué condiciones? Nosotros cuando el señor embajador emitió esas declaraciones, inmediatamente buscamos los caminos regulares para acceder a esa información a través de Cancillería, el Ministerio de Gobierno, y desafortunadamente la respuesta ha sido que la legislación americana impide dar esa información. Ha trascendido algunos nombres de ex servidores, incluso de abogados que han sido retirados la visa, pero nosotros, evidencias o elementos que nos permitan actuar disciplinariamente o denunciar penalmente por algún acto de corrupción, no hemos tenido el conocimiento, para poder actuar en esa línea. Doctor Murillo, consecuentemente, en el caso del juicio político, ¿ustedes comparecerán este viernes? Está previsto el día viernes 12 a las 10 de la mañana mi comparecencia a la Comisión de Fiscalización para exponer las pruebas de descargo, la argumentación ante cada una de las acusaciones que se nos ha presentado. Nosotros como Consejo de la Judicatura nos sometemos a ese control político, exigimos el respeto al debido proceso, haremos una defensa digna, respetuosa y como corresponde a la dignidad que estamos ocupando. Seguirán funcionando en el escenario de lograr los 2/3 hasta el último día del mandato. Estaremos trabajando hasta el último momento en que estemos en funciones. No olvidemos que el Consejo Transitorio del doctor Trujillo precisamente estableció el periodo de 6 años del Consejo de la Judicatura a partir del 2019 para que no coincida con las elecciones de orden nacional o seccional y no se trate de dar inestabilidad institucional. Más allá de las personas que estamos hoy por hoy en el Consejo de la Judicatura, lo que está en juego es la estabilidad institucional del país. Y en esa línea hay que mirar este juicio político y en esa línea de que se quiere retomar el control de la justicia, de la administración de justicia por parte de identificados y claros grupos políticos que ya manejaron la administración de justicia en la época que estamos hablando. ¿Qué les diría usted a los señores legisladores
frente a este juicio político, que tomen debida conciencia de los actores que están llevando a esto y que no solo se circunscriban a una acción política o politiquera para buscar el control de la justicia? Simplemente, más allá de que sea un juicio político, no pueden perder la objetividad. No pueden perder de vista el motivo del juicio, los cargos a través de esos testigos que acabamos de señalar y los descargos que de manera técnica y objetiva haremos los vocales del Consejo de la Judicatura. No por aferrarnos a un cargo, sino porque se respete la institucionalidad del país. El Consejo de la Judicatura viene trabajando estos golpes que las decisiones judiciales y jurisdiccionales de ciertos jueces dan, sin duda afectan a la institución, pero yo pienso que de alguna manera es parte de lo que se ha venido desde febrero hasta acá tratando de deslegitimar la acción del Consejo de la Judicatura para debilitarlo, entre comillas, ante la opinión pública y que prospere este juicio político que tiene otros intereses. No es el incumplimiento de supuestas atribuciones y competencias del Consejo. En el fondo se quieren tomar la administración de justicia. Eso es lo real, eso es lo objetivo, eso es lo verdadero y alertamos al país en ese sentido. Es decir, si quieren tomar el control de la justicia, aquí habría que invocar la sensatez y la responsabilidad de bloques legislativos, Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, porque sabemos la posición que ha asumido el correísmo, desesperado por la impunidad, y también una parte de Pachacuti. ¿Usted espera sensatez en aquellos bloques que deben pronunciarse en este juicio? Esperamos sensatez con el país. Esperamos que tengan por encima de los intereses partidistas o políticos el interés de la institucionalidad. Más allá de los errores y de los aciertos, el Consejo de la Judicatura viene trabajando, ha dado muestras de su trabajo. Solo para señalar, así muy sucintamente, cantones en donde nunca ha habido una unidad judicial, este Consejo de la Judicatura lo ha implementado. 7 unidades de garantías penitenciarias con 25 jueces en 7 provincias ha logrado sobre los 8,000 aplicaciones de garantías penitenciarias y han salido los privados de la libertad que han tenido derecho. Se ha bajado el hacinamiento en las cárceles precisamente por la implementación del Consejo. En temas de violencia, en todo el país existen unidades de juzgamiento de delitos de violencia contra la mujer, contra niños, contra adolescentes. Ese es un trabajo que ha hecho el Consejo. Le doy un dato, Miguel. Más de 150 centros de mediación autorizó el Consejo, casi 500 jueces de paz. Los actos notariales al año superan los 4 millones de actos notariales, más de 350,000 audiencias anuales dentro del sistema judicial, 800,000 juicios ingresan cada año, se resuelven sobre los 700,000. El sistema funciona y el sistema no es solo garantías jurisdiccionales como los casos que estamos hablando y que sorprenden al país, hacen que reaccione con esas decisiones. La justicia tributaria funciona, como hemos señalado, la justicia laboral funciona, es decir, no se puede acusar que la justicia está en crisis, no es verdad. Hay aisladas decisiones judiciales que condenamos y que ejerceremos las potestades disciplinarias y de denuncia que tenemos como Consejo de la Judicatura. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, en la revista de opinión Democracia, aquí buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre el tema económico, la recesión en Estados Unidos, cómo afecta al Ecuador y América Latina, con el economista Mauricio Pozo y el economista Vicente Albornoz. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita